Bienvenidos a nuestra sesión número 4 del curso de orientación escolar. Hoy hablaremos de un tema muy interesante para nuestro quehacer docente y más cuando nos corresponde vivenciar la experiencia de atender los grados de los niños más pequeños. Dicen que cuando llega un maestro nuevo, el reto es atender a los niños de primero y segundo primario. Pues hoy vamos a hablar del tema los niños desobedientes. ¿Qué podemos hacer? Y también hablaremos de cómo educar adecuadamente a los niños. Como bien les decía en las sesiones anteriores, la orientación escolar está enlazada con la vocación docente y es necesario que nosotros podamos sentirnos identificados y apasionados por nuestro trabajo docente porque vamos a enfrentarnos ante diversas situaciones de las cuales se requiere que la vocación y la tarea docente sea un compromiso que pueda favorecer a nuestros estudiantes. Y pues en esta oportunidad hablaremos del tema los niños desobedientes. Vamos a partir hablando de una realidad, vamos a partir compartiendo verdades. Y es que cuando los niños son desobedientes y rebeldes, provocan emociones negativas en nosotros como adultos. No hablemos como docentes, sino en nosotros como adultos. Cuando vemos a un niño desobediente, un niño que hace berrinche, un niño que no sigue instrucciones, provocan emociones negativas en nosotros los adultos, tales como el disgusto o la desesperación. Eso es natural. ¿Por qué? Porque estamos viendo un comportamiento posiblemente a nuestro parecer inadecuado. Pero nos vamos a enfrentar, recordemos que vamos a tener que atender a diferentes niños que vienen de diferentes casas, de diferentes hogares, con diferentes temperamentos. Y entre ellos vamos a poder observar cualidades o características que para nosotros podrían evaluarse como desobediencia. Los educadores, nosotros los docentes, jugamos un papel muy importante en el desarrollo de nuestros niños. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a ser como ese Pepe Grillo de nuestros niños. Yo no sé si alguno de ustedes vio la película de Pinocho, pero si usted vio la película de Pinocho, usted recordará que Pepe Grillo era la conciencia de Pinocho, el que le decía qué hacer, cómo actuar. Y entonces nosotros vamos a hacer ese papel en el desarrollo de nuestros niños, en la adaptación de su proceso escolar. Inicialmente nosotros vamos a acompañar al niño. Recordemos que en esta etapa ellos aún tienen un apego con sus padres o con las personas con las que ellos conviven. Pero al momento en el que ellos empiezan su proceso de educación primaria, muchos no llevaron una preprimaria, van a tener un nuevo vínculo que es el vínculo que van a tener con nosotros como docentes. Entonces, en ese momento, nosotros vamos a acompañar a nuestros estudiantes. Seguidamente, conforme los vamos acompañando, vamos a ir corrigiendo conductas dentro del salón de clase. Pero luego, nosotros vamos a hacerle conciencia de las consecuencias de los actos. Es decir, vamos a ir acompañando, corrigiendo y a su vez haciendo conciencia de las consecuencias que trae la desobediencia, en este caso pues dentro de nuestros salones de clase. Suena como una tarea bastante difícil y un poco compleja, pero como les decía al principio, nuestra vocación nos va a dar la creatividad para poder atender a nuestros niños cuando manifiesten algunas de estas características. ¿Cuál es el propósito de hablar de este tema? Recordemos que cuando hablamos de orientación educativa, estamos hablando del acompañamiento que vamos a darle a nuestros estudiantes. Entonces, el propósito de hablar del tema niños desobedientes es buscar estrategias para poder ayudar a los niños en su adaptación escolar, porque eso es natural, es parte del desarrollo de nuestros chicos. Ya lo veíamos al inicio de la carrera cuando estudiábamos el curso del desarrollo evolutivo del niño, pues veíamos las características y las cualidades
que los niños desarrollan según su crecimiento. Y entonces hablamos de este tema con el propósito de poder ayudar y orientar adecuadamente a nuestros estudiantes. Este proceso no va a ser un proceso de la primera semana y ya el niño ya va a tener una conducta distinta. Este es un proceso que se va a ir dando paso a paso, poco a poco. Entonces, como docentes debemos de ir buscando estrategias que puedan ayudar a nuestros niños. El niño debe de ir aprendiendo a comunicarse. Recordemos que nosotros le vamos a hablar en un lenguaje, pero nuestro lenguaje debe bajar al nivel de nuestro estudiante para que él pueda comprender lo que nosotros a ellos le estamos diciendo, lo que le estamos requiriendo. Entonces, nosotros debemos de buscar la manera de poder establecer normas, de poder establecer límites dentro de nuestro salón de clase. Recordemos que dentro de todo el material que nosotros utilizamos para decorar nuestro salón de clase, siempre incluimos las normas de convivencia, pero hagamos nuestras normas de convivencia, provoquemos que el mismo estudiante proponga las normas de estrategia, ¿verdad? Como el respetar, el prestar atención, el no salir de la clase, el no gritar. Propongamos para que nuestros estudiantes, ellos sean los que den las normas que se van a compartir dentro de nuestra clase. Claro, vamos a explicarles qué son las normas. Ahora la pregunta es, ¿en verdad los niños son desobedientes? Porque vamos a encontrarnos con diferentes características y no podemos generalizar que todos los niños de mi clase son desobedientes. Vamos a tener algún niño al que nosotros vamos a decir, ay, este niño es bien desobediente. Pero en verdad el niño es desobediente. La pregunta es, ¿los niños son desobedientes? Y resulta que no es que ellos sean propiamente desobedientes. Resulta que hay niños que son muy curiosos y ellos disfrutan en su etapa inicial el poder experimentar, el poder conocer qué sucede. Entonces, con esto viene a que nosotros como docentes utilicemos un lenguaje adecuado, porque si usted le dice al niño no, 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 es como que usted lo invite a él a poder experimentar con aquello que usted le ha dicho que no. Les voy a compartir una experiencia, yo no sé si ya se las he compartido, pero hace poco yo estaba decorando mi casa y tenía una pistola de silicón y pues estaba la gotita derretida y estaba mi hija de 3 años y yo utilicé el lenguaje negativo. Le dije, no vaya a tocar porque está caliente. Pues ya ustedes sabrán qué es lo que ella hizo. Vino y estaba con la curiosidad de tocar la gotita que derramaba la punta de la pistolita y yo le decía, no la vaya a tocar. En una de esas que me subí a pegar a lo que le estaba aplicando silicón y empezó a llorar y a pegar gritos. ¿Por qué? Porque yo misma con mi negación, con el lenguaje inadecuado, la estaba invitando a que ella experimentara, descubriera lo que yo le estaba diciendo. Entonces muchas veces confundimos con que nuestros niños son desobedientes. La primera forma de poder apoyarles a los niños es utilizando un lenguaje adecuado. Usted puede encontrar en la clase algún niño que esté tirando los lápices y los crayones, usted le va a decir, no tire los lápices y los crayones. Le aseguro que él va a seguir haciéndolo. A diferencia que usted le diga, a ver, recojamos los crayones, los lápices, los vamos a colocar acá y el primero que lo recoja yo le voy a dar un premio. Le aseguro que el mismo niño que está tirando, él va a ir y los va a meter dentro del bote, ¿verdad? Entonces es bien importante el lenguaje que nosotros vamos a utilizar para dirigirnos a nuestros estudiantes. Las frases deben estar enfocadas de manera afirmativa. Dejemos de decirle no haga, no diga, no salga, no haga esto, no bájese. Vamos a utilizar expresiones afirmativas para que el estudiante pueda comprender lo que nosotros queremos requerir de él. Entonces, repetimos, ¿los niños en verdad son desobedientes? ¿O están descubriendo a su manera aquellas actitudes, aquellos comportamientos, aquellas actividades como una actividad propia de desarrollo? Vamos a respondernos a esa pregunta. Vamos a hablar de unos tips y consejos que debemos utilizar con estos niños. Principalmente, nosotros como padres de familia no podemos, como docentes, no podemos
agredir físicamente a un niño, no podemos pegarle a un niño. Eso es una tarea que corresponde al padre de familia. Nosotros no debemos gritar al hablar. Debemos también enseñarles a los niños también a no gritar al hablar. Con el no pegar, también nosotros debemos enseñarles a ellos que ellos no deben pegarle a sus compañeros. Y usted no los vaya a justificar, ay, es que en su casa sus papás cómo se pegan, por eso es que él le pega a los demás niños. No, nosotros debemos enseñarle a los niños porque en la etapa de primero primaria, segundo primaria, ellos ya comprenden las consecuencias de los actos. Entonces debemos enseñarles a ellos a no pegar, debemos enseñarles a no gritar al hablar, a ser cortés. Debemos escucharlos mientras hablan. Vamos a encontrarnos con niños. Miren, yo he tenido la experiencia que hay niños que están, señor, y toque el brazo. ¿Por qué? Porque nosotros en verdad no estamos escuchando lo que el niño nos está diciendo. Entonces, nosotros dentro de las acciones que debemos enseñarle a los niños para que ellos puedan desarrollar habilidades distintas es enseñarles a no pegar, enseñarles a no gritar al hablar y debemos enseñarles también a escuchar. Nosotros vamos a escucharles a ellos, pero ellos también deben aprender a escucharnos a nosotros. ¿Cómo hacer que los niños respondan de manera obediente? Ese es un reto, porque vamos a encontrarnos, como les decía al principio, con salones numerosos. ¿Cómo vamos a hacer para que los niños sean obedientes? Debemos nosotros ser firmes en nuestras correcciones. Si nosotros vamos a corregir, vamos a ser firmes con ellos. Si usted le va a decir, bueno, hoy usted se va a sentar aquí conmigo porque se estuvo haciendo mucho relajo, y usted le dijo se va a sentar todo el día, y lo tuvo un periodo y hasta usted también dijo, ay, mejor que se regrese a su lugar, le aseguro que en la próxima no va a funcionar la estrategia. Si usted le dijo todo el día, lo va a tener a la par, usted debe ser firme y radical. Usted lo tiene que tener todo el día ahí. Debemos de poner límites con nuestros estudiantes. No vamos a permitir a que él haga un desorden total en la clase. Ah, es que el niño está descubriendo, la LIG en la clase dijo de que los niños no son desobedientes, sino que están descubriendo su manera. No, debemos de tener límites dentro de nuestro salón de clase. Debemos tener una comunicación con los padres de familia. Miren, esto es bien importante. Contémosles a los padres de familia todo lo que nosotros vemos como una actitud necesaria de atender. Hay muchos niños que en el establecimiento educativo tienen una conducta totalmente distinta a la que tienen en la casa. Y ustedes pues van a escuchar que algunos papás digan, pero mi hijo no es así. En la casa no se comporta de esa manera. Entonces debemos de tener una buena comunicación. Y repito, el listado de normas y rutinas de lo que se hace dentro del salón de clase. Pues vamos a decirles que no se corre, que no se grita, que se presta atención, que no se le debe faltar el respeto a sus compañeros. Y esos son algunos de los tips que nosotros debemos de manejar al momento en el que vamos a atender a nuestros estudiantes. Vuelvo a preguntar, entonces, ¿en realidad nuestros niños son desobedientes? Vamos a ser muy cuidadosos en ese sentido porque no siempre los niños son desobedientes. Están descubriendo el mundo a su manera. Y en el establecimiento educativo, en el colegio, en la escuela, ellos van a encontrarse un mundo lleno de aventuras por descubrir. ¿Por qué? Porque hay niños que solo tienen un hermano, o hay niños que no tienen hermanos, o hay niños que tienen familias numerosas y ellos van a convivir con unos niños de su edad. Porque en la casa, pues solo que sean gemelos van a compartir con niños de su misma edad. Entonces vamos a preguntarnos, ¿nuestros niños son desobedientes o están descubriendo el mundo a su manera? ¿Cómo educar adecuadamente a los niños? Vamos con esta última parte y cómo educar adecuadamente a los niños. La primera, establecer una rutina. Vamos a enseñarle a nuestros niños a ser puntuales, a llegar a la hora. Fíjense que alguien un día me dijo, ser puntual como docente es a las 7 de la mañana, inician las clases, yo debo estar por lo menos 15 minutos antes. No 7 de la mañana cruzando el portón, ¡ay, ya entré! 7 de la mañana estoy dentro de la escuela. No, debemos estar mucho antes y debemos de transmitir eso con nuestros estudiantes. Vamos a transmitir la rutina a los niños de que ellos deben ingresar, deben saludar, ellos deben de ubicarse en su lugar, un lugar donde dejar las mochilas. Pues debemos nosotros establecer una rutina con nuestros estudiantes.
Les vuelvo a repetir, poner normas y reglas juntos para que ellos sepan que las mismas normas que ellos están estableciendo se van a cumplir dentro del salón de clase. Debemos evitar que las palabras que ellos escuchen sean no, 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 no hagan, no digan, no salgan, sino vamos a utilizar un lenguaje afirmativo con nuestros estudiantes, que les aseguro que eso va a tener mucho más eco con ellos. Y luego evitemos las peleas. Evitemos las peleas tanto entre compañeros como entre nosotros también, ¿verdad? Nosotros recordemos que al principio del tema les decía que muchas veces van a provocar emociones negativas como el disgusto. Entonces nosotros debemos evitar también entrar a este círculo de peleas y debates con nuestros estudiantes. Luego, cuando sea necesario, óigase bien, cuando sea necesario vamos a utilizar la técnica del aislamiento. Cuando tengamos situaciones de conflicto, que los niños peleen con los demás, pues entonces yo lo voy a tener conmigo y luego voy a comunicarme con el padre de familia para que ellos le puedan hablar. Con esto no quiero decirles que lo vamos a aislar de sus compañeros y no lo vamos a dejar reunirse con los demás, no. Vamos a utilizar la técnica de aislamiento temporalmente, un momento en la clase. ¿Para qué? Para que yo pueda hablarle a él de las consecuencias de las acciones negativas, porque eso es parte del propósito de la orientación, que yo pueda orientar adecuadamente al niño. Esto se va a dar en la etapa de primero y segundo primaria, porque es la etapa de adaptación con nuestros estudiantes. Entonces debemos comprender que para poder trabajar este tema, que va a ser un tema que pues vamos a poder enriquecer a través de la práctica, niños desobedientes, qué podemos hacer, cómo educar adecuadamente a los niños. Estos son algunas ideas, algunos ideales que han funcionado dentro de la tarea docente, y pues en su momento nosotros vamos a poder experimentar y enriquecer ese trabajo. Ahora el reto es, ¿me considero un orientador educativo? ¿Considero que estoy preparado para poder orientar adecuadamente a los niños en este proceso? Entonces, si nuestra respuesta es sí, que espero que todos podamos confirmar que nuestra respuesta es sí, vamos a preguntarnos cuando tengamos un caso con niños que manifiestan este tipo de actitudes. Vamos a preguntarnos, ¿en verdad el niño es desobediente o está descubriendo el mundo a su manera? Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Estaremos desarrollando nuestra guía de trabajo adjunta en plataforma y pues deseo que este tema sea de mucha utilidad para ustedes y pues nos vemos en nuestra próxima sesión.